¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? El tema del desarrollo sostenible es una obligación moral de todos los seres humanos. Durante siglos hemos avanzado, hemos progresado materialmente, humanamente, pero ese progreso, que sin duda es importante, ha servido para que podamos tener mejores niveles de vida que hace 100 años o 200 años. Sin embargo, se ha hecho sin tener en cuenta que mientras progresábamos, mientras desarrollábamos, mientras nos industrializábamos, contaminábamos. Cuando me tocó ser ministro de Infraestructura, estuve en el lado de vivienda, estuve en el lado de transporte, pude palpar de cerca este problema, porque tenemos un déficit de infraestructura de 100.000 millones de dólares, un déficit todavía muy grande, principalmente en caminos vecinales, conexiones viales entre provincias al interior de una región y, por supuesto, completar la longitudinal de la sierra, la longitudinal de la selva, convertir en autopista la Panamericana de Tumbes hasta Tacna, invertir, en realidad recuperar el tiempo en materia de ferrocarrilera que en el siglo XIX y en el principio del siglo XX tenía en el Perú una mayor red, y ahora estamos a nivel urbano en Lima y Callao con el metro de Lima y la línea 1 funcionando, la línea 2 en construcción, la línea 3, 4 en proceso para futuras convocatorias a licitaciones. Estamos avanzando, vienen los trenes de cercanía y estamos hablando ya en varias campañas electorales del tren rápido de Tumbes a Tacna, además de otros trenes transversales. Y las hidrovías y los puertos en hidrovías como el puerto de Nueva Reforma, que ya está construido sobre el río Guayaga y que por lo tanto nos dan la posibilidad también de utilizar, como otros países lo hacen, Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, varios países europeos, las hidrovías para comunicar también a nuestra Amazonía. Pero el problema es que cuanto más obras de infraestructura hacemos, cuanto más transporte multimodal desarrollamos, contaminamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo equilibramos este tema del desarrollo, pero de una manera sostenible? El mismo concepto ya lo dice, ¿no? Poder lograr los objetivos del desarrollo sin comprometer lo que las futuras generaciones puedan hacer cuando tengan que hacer lo propio para generar el desarrollo de su tiempo. Entonces, mi experiencia me indica que los extremos no son los adecuados. Ni el punto de vista netamente ambientalista que señala que prácticamente no hay que hacer nada, hasta la posición irresponsable, poco solidaria, de quienes dicen no hay que hacer las obras, no importa que contaminen. Ninguna de las dos posiciones son las adecuadas, menos en un país que tiene tantas necesidades como el Perú, y al mismo tiempo tantos desafíos y tantas oportunidades, por ejemplo, desde el punto de vista geográfico. Claramente, lo que la experiencia indica, lo que la ciencia enseña, lo que el sentido común también de alguna manera invita a pensar, es que de cualquier forma, cuando tú haces una obra de infraestructura, un proyecto de desarrollo, de cualquier forma, digo, hay un impacto en la contaminación, hay un impacto ecológico en el sistema, en el ecosistema que corresponda a ese proyecto. Porque la naturaleza es sabia, ha generado las condiciones, los ecosistemas en diferentes partes del planeta, y el Perú es uno de esos maravillosos lugares donde la biodiversidad y todo lo que significa la potencialidad de recursos que tenemos muestra al mundo. Pero allí donde está esa naturaleza extraordinaria, solo puede ser entendida en base a una creación divina, ¿no? Esa naturaleza, sin embargo, cuando los seres humanos desarrollamos obras de infraestructura, de alguna manera, aunque no querramos, la impactamos y generamos un impacto ambiental, muchas veces negativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como en la vida, como en la política, como en las artes, los extremos no son los que generalmente dan las soluciones, sino las posiciones que buscan puntos intermedios o buscan soluciones mixtas que no cubren todos los objetivos de unos y de otros,
pero logra el mejor objetivo posible dentro de las circunstancias. Lo primero que hay que hacer es identificar si un proyecto de inversión en infraestructura, un proyecto de desarrollo, etcétera, se puede evitar si es que contamina. Lo primero que hay que hacer es evitar la contaminación. Por ejemplo, hubo una iniciativa hace algunos años para desarrollar un proyecto hidroeléctrico en Inambari, una zona fundamental en nuestro país, un punto de cruce que conecta varias de las regiones de nuestro país en la parte sur, ¿no? Inambari, sin embargo, es una zona rica en biodiversidad. Y allí está construida ya la carretera interoceánica sur, que conecta uno Cusco con Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios con el Brasil y Bolivia, y por el otro lado, Puno y Cusco con Abancay y con el resto del Perú, con la misma Arequipa. Entonces, esa interoceánica ya ejerció un impacto ambiental, pero es fundamental, porque ha permitido mejorar el nivel de vida de 9 regiones de nuestro país. Millones de peruanos pueden ahora desplazarse con seguridad, porque esa carretera está muy bien mantenida, ¿no? Puede desplazarse con menores tiempos y por lo tanto tener mejores niveles de vida, mayor productividad, en fin, tantos beneficios que claramente hoy tiene la macrorregión sur por esa interoceánica. Entonces, ya tenemos ese impacto, ya generamos un impacto, pero se quería hacer en la zona de Inambari una hidroeléctrica de gran potencia. Bueno, esa hidroeléctrica hubiera tenido que impactar ambientalmente de una manera brutal y, lo cual es menos lógico, hubiera tenido que desarmar, o vamos a decir, afectar, inundar una buena parte de la interoceánica que estaba recientemente construida. Era absolutamente inapropiado desde el punto de vista del sentido común, pero también desde el sentido de la evaluación de un proyecto. Eso se puede evitar. Obviamente se dijo no a ese proyecto. Hay otras zonas donde felizmente la geografía peruana permite desarrollar hidroeléctricas sin un impacto ambiental muy grande. Casi la hidroeléctrica ya está hecha por la propia naturaleza, que puede generar la caída del agua, que genera a su vez el movimiento de las turbinas y la generación de la energía correspondiente. Que por cierto es una parte de la energía que hoy tenemos, la producida por hidroeléctricas, que hay que empezar a seguir generando, porque estamos un poco atrasados en la última década en la generación de nuevos proyectos hidroeléctricos, junto con el desarrollo del gas natural, y junto con el desarrollo de las energías no convencionales, eólica, vientos, donde hay zonas del Perú extraordinariamente privilegiadas para generar energía en base a vientos, y solar, donde también tenemos zonas de exposición solar privilegiadas para generar esta energía. Muy bien, pero entonces, si podemos evitar la contaminación, el impacto ambiental, paramos el proyecto. Pero hay proyectos que sí son necesarios, que no pueden sustituirse. Por ejemplo, tenemos una provincia en el Perú, la provincia de Purús, que está dentro de zonas que son intangibles, de parques naturales ya protegidos. Entonces, en realidad, Purús está prácticamente desconectada del resto del país. Se conecta mucho más fácilmente con Brasil. Y entonces la pregunta es, ¿los habitantes de Purús son peruanos o son tan peruanos como nosotros, que estamos en otros lugares de Perú? Claro que sí. Bueno, si no podemos hacer una carretera porque impactaríamos en zonas protegidas, evaluemos la posibilidad de hacer una línea de ferrocarril que impacta mucho menos, contamina mucho menos y dura mucho más. Pero si no podemos hacer eso, porque tampoco es muy navegable la zona de ríos por ahí, entonces tal vez tenemos que hacer un aeropuerto de alto nivel para poder lograr una comunicación razonable, económica, para los peruanos que viven en Purús, porque hoy ni siquiera tienen un aeródromo de características más o menos técnicamente de seguridad mínimos. Entonces ahí realmente la conexión con el resto del Perú no existe. Entonces, si podemos evitar la contaminación, la evitamos. Si no la podemos evitar, mitigamos la contaminación. Hay muchos proyectos que pueden explicar cómo se mitiga la contaminación. O se evita o se mitiga. Por ejemplo, cuando se tendió la línea del gasoducto que viene desde Camisea hacia la costa
peruana en el proyecto de Melchorita, ¿no es cierto? Habían algunos trazos del gasoducto que obviamente tenían que cortar, hacer una trocha y cortar árboles en plena Amazonía. Entonces se hicieron estudios de diversos tipos de flora, fauna, y se encontró que, por ejemplo, había unas especies de monos que no caminan. Son monos que están permanentemente yendo por vía aérea. Y al cortarse esa vía, se estaba prácticamente cortando una línea de comunicación y por lo tanto la propia supervivencia de esa especie. Algunas podrán decir, bueno, y frente al gasoducto que es tan importante, ¿qué nos pueden importar los monos? Pero los monos tienen un derecho de vida también y además son parte de un contexto en el cual animales, plantas, ecosistemas en general hacen un conjunto armonioso y si lo estamos afectando tenemos que mitigar ese impacto. ¿Qué se hizo en ese proyecto? Se descubrió que había formas de tender una especie de puentes sobre la línea afectada para que los monos pudieran pasar, pero luego había que asegurarse que los monos pasen. Se pusieron cámaras especiales nocturnas que captaban este pase, se tomó medición de los animalitos que cruzaban y se logró mitigar el impacto. En otras zonas se desvió el curso del gasoducto donde se podía para evitar que se afectaran determinadas zonas. No se puso la luz para el campamento que había que hacer, ¿no? Tiene este color amarillo, sino que se pusieron luces de otro tipo, más blancas, para que no impactaran también en el ecosistema de las aves que había. Y por último, los equipos para desarrollar el campamento se llevaron por helicóptero a un mayor costo, pero evitaron que hubiera una trocha que luego de contaminar hubiera tenido que cerrarse, porque solo servían para llevar los equipos para el campamento. Entonces hay formas de mitigar y finalmente en lo que ya no se pueda mitigar hay formas de compensar. Entonces se evita, se mitiga, se compensa. Pero la contaminación cero como objetivo político no existe. Contaminamos hasta cuando en la casa tomamos algunas decisiones, cuando manipulamos la basura, cuando no la digamos, embolsamos adecuadamente, cuando no colaboramos al reciclaje, estamos también contribuyendo a la contaminación. Entonces, hay que, en lo posible, evitar la contaminación. Cuando no es posible, mitigarla. Hoy día hay N proyectos que muestran formas inteligentes de mitigación y cuando ya no se puede ni evitar ni mitigar, se compensa. Pero claramente hay que hacer un desarrollo sostenible, hay que continuar disminuyendo la brecha de infraestructura, que es muy grande, les contaba que es cercana a los 100.000 millones de dólares, y hay que hacerlo con este criterio de no contaminar, de mitigar o de compensar, que debe estar en la mente de todos los que tomamos decisiones, incluso a nivel de nuestras propias decisiones familiares. La contaminación, la afectación al ecosistema, el cambio climático, es una responsabilidad de todos, es un derecho humano y todos debemos colaborar, pero buscando soluciones que sean soluciones factibles y que sean soluciones que también se basen en la experiencia que en diversas partes del mundo, felizmente, se está teniendo en este objetivo, cada vez del cual somos conscientes los seres humanos. Gracias.